La mayoría de las personas cree que la muerte es un punto final, un silencio absoluto que no permite regreso, ni respuesta, ni diálogo. Pero, ¿y si alguien dijera que escuchó una voz del más allá, registrada nítidamente en una grabadora, diciendo con todas las letras «No estoy muerto»? Esta historia ocurrió en un ambiente común, dentro de una casa como cualquier otra, lejos de cementerios, rituales o sesiones espiritistas. El caso fue documentado, analizado y estudiado por quienes dedicaron toda su vida a investigar los límites de la existencia humana. Cuando el audio fue reproducido por primera vez, el silencio de la sala fue roto por algo que nadie podía explicar. Era una frase corta, dicha con claridad, sin ruidos de fondo, sin interferencias, solo un mensaje directo e imposible de ignorar. El impacto fue tan grande que llevó a los estudiosos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la vida después de la muerte. Y este registro aún hoy plantea preguntas profundas. Todo comenzó con una mujer mayor, llamada Evelyn, que vivía sola después de la muerte de su esposo. Ella decía sentir su presencia en la habitación por la noche, pero siempre creyó que era solo nostalgia. Un día, su nieto decidió probar algo que había leído en una revista antigua. Dejó una grabadora encendida durante la madrugada en la habitación donde el abuelo solía dormir. Al día siguiente, al escuchar la cinta, esperaba solo ruidos del ambiente, quizás el sonido del viento o algún crujido de la madera. Pero lo que encontró fue completamente diferente. En el minuto 7 de la grabación, una voz masculina surgió de forma inesperada y clara. «No estoy muerto». Evelyn al oírla se detuvo, palideció y se llevó las manos al rostro. Esa era, según ella, la voz exacta de su esposo. Si usted ha llegado hasta aquí y siente la misma curiosidad, aproveche para dar me gusta a este video y suscribirse al canal. Hay mucho más por venir. Lo que hace este relato aún más intrigante es que Evelyn no tenía ningún historial de involucramiento con temas sobrenaturales. Era una señora sencilla, católica, de habla calma, que llevaba una vida de rutina y fe. Su nieto, por su parte, era estudiante de ingeniería y escéptico respecto a cualquier cosa que involucrara espíritus o fenómenos paranormales. Pero cuando mostró la grabación a sus compañeros de universidad, el debate se intensificó. Algunos intentaron argumentar que podía ser una interferencia de radio, otros sospecharon de manipulación, pero todos, sin excepción, reconocieron que el sonido parecía humano y espontáneo. No había señal de repetición, distorsión o superposición. La grabación ganó espacio en pequeños foros y eventualmente llegó a oídos de un grupo de investigadores interesados en transcomunicación instrumental. Este grupo, liderado por un especialista que estudiaba los archivos dejados por Edgar Cayce, decidió analizar el caso con cautela. Buscaron patrones en la voz, frecuencia del sonido, localización de la fuente e incluso posibles causas técnicas para el fenómeno. Ninguna explicación se sostenía de forma definitiva. La grabación parecía ser auténtica e imposible de replicar en condiciones normales. Durante el análisis, uno de los miembros del grupo planteó una hipótesis. ¿Y si esa voz fuera, de hecho, una manifestación consciente intentando comunicarse? Esta idea, aunque incómoda para los más escépticos, era coherente con diversos relatos registrados por Cayce en sus sesiones. Él afirmaba que muchos espíritus permanecían cerca de seres queridos por algún tiempo, intentando transmitir mensajes a través de medios no convencionales. El audio decía solo una frase, pero el impacto de esa frase resonó durante semanas. Evelyn comenzó a relatar otros eventos extraños, como el olor del perfume de su esposo en el pasillo, pequeños objetos cambiando de lugar y sueños vívidos en los que él decía estar bien. El nieto, aún dividido entre la lógica y la duda, resolvió profundizar en los estudios de Cayce. Descubrió que, en muchas de sus lecturas, él describía el post-vida como un estado de transición, en el cual el alma aún podría buscar conexión con el plano terrenal. Nada era inmediato o absoluto. Cayce no veía la muerte como el fin, sino como un cambio de frecuencia. Así como una radio sintoniza diferentes estaciones, las almas podrían sintonizar momentos con los vivos.
aunque de forma breve y sutil. Esta metáfora comenzó a tener sentido para él. Con el tiempo, la historia se extendió. Algunos dudaron, otros se burlaron, pero muchos comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de que la vida, de hecho, no termina con el último suspiro. La grabadora continuaba guardada en el estante de la casa de Evelyn, junto a la fotografía de su esposo. Cada vez que alguien de la familia preguntaba sobre lo ocurrido, ella decía con serenidad: «No fue un susto, fue un alivio». El mensaje decía exactamente lo que necesitaba escuchar: «No estoy muerto». Era como si él estuviera diciendo: «Estoy cerca, estoy en paz, y puedes seguir tranquila». Este tipo de relato, aunque raro, sirve para recordar que la realidad puede ser más amplia de lo que logramos medir, y que quizás, cuando todo parezca silencio, aún pueda haber alguien intentando decir algo. El caso de Evelyn fue solo el primero entre varios relatos que comenzaron a surgir tras la divulgación de la grabación. En diferentes partes del país, otras personas reportaron haber captado voces similares en aparatos antiguos, radios fuera de sintonía e incluso televisores apagados. Muchos de estos casos tenían un punto en común. Ocurrían en momentos de duelo reciente, generalmente dentro de casas donde alguien había fallecido hacía poco tiempo. Esto planteó la hipótesis de que el lazo emocional entre los vivos y los que partieron podría servir como un puente momentáneo para estas manifestaciones. Edgar Cayce ya había señalado esta posibilidad en sus escritos, mencionando que el amor era una de las fuerzas más potentes del universo, capaz de traspasar barreras físicas y espirituales. El nieto de Evelyn, al leer estos pasajes, comenzó a ver su experiencia bajo una nueva óptica. Decidido a entender mejor el fenómeno, envió el audio original a un laboratorio independiente especializado en acústica. El análisis descartó interferencia de ondas conocidas y confirmó que la voz no había sido superpuesta digitalmente. Según el informe, el sonido se originaba de una fuente cercana al micrófono, con características compatibles con el habla humana real, y no generada artificialmente. Este resultado trajo aún más credibilidad al caso, pero también abrió puertas a cuestionamientos mayores. Si aquella voz no provino de una interferencia ni fue forjada, ¿de dónde vino? ¿Cómo se manifestó sin cuerpo físico presente? Esa era la pregunta que ahora atormentaba al nieto, que hasta entonces siempre había confiado solo en la razón y las leyes de la física. Se vio ante un territorio que no conocía y, en cierto modo, temía explorar. Fue en ese punto que buscó una asociación que estudiaba casos de transcomunicación, cuyos integrantes basaban gran parte de sus análisis en los registros dejados por Cayce. Allí encontró investigadores que trataban el fenómeno con seriedad, sin sensacionalismo ni exageraciones. Le explicaron que muchas comunicaciones no ocurrían por palabras, sino por señales, símbolos o intuiciones. El hecho de haber logrado captar un mensaje verbal era raro y extremadamente significativo. Uno de los estudiosos afirmó que, según Cayce, no todos los espíritus logran o desean comunicarse. Muchos siguen su camino en silencio. Otros, motivados por sentimientos de amor o protección, buscan formas de decir que aún están presentes. La frase «no estoy muerto» no era solo una advertencia, era un intento claro de consuelo y continuidad. El nieto comenzó a percibir que el fenómeno no era solo técnico, sino profundamente humano. El mayor impacto no estaba en la grabación en sí, sino en lo que provocaba en quien la escuchaba. Personas que habían perdido seres queridos comenzaron a relatar sensación de consuelo al escuchar la historia de Evelyn. Comentaban que quizás sus propios familiares también estaban intentando comunicarse de alguna forma. Esta repercusión mostró que el caso tocaba una herida común: el miedo al fin, a la soledad y al olvido. Y cuando una voz dice que no está muerta, está diciendo en realidad que aún existe, aún ama, aún quiere ser recordada. Esa posibilidad cambió la forma en que el nieto encaraba la pérdida. Ya no se consideraba huérfano de abuelo, sino parte de una conexión que solo cambió de forma. Aún así había dudas,
Él sabía que no todos aceptarían esa explicación. Algunos amigos se distanciaron, creyendo que se había dejado llevar por ilusiones. Otros intentaron convencerlo de que era todo una coincidencia acústica o una trampa emocional, pero él se mantenía firme, no por querer creer, sino por haber vivido aquello. La duda, decía él, es natural, pero hay experiencias que no se explican, solo se sienten. Y aquella voz para él y su abuela había sido más que sonido, había sido presencia. Esto no quiere decir que abandonó el escepticismo. Continuó investigando, escuchando relatos, comparando registros, pero ahora con otra disposición. Ya no buscaba solo respuestas, sino comprensión. Ya no intentaba probar nada a nadie, solo deseaba entender lo que aquello representaba en su propio camino. Años después, al relatar el caso en una conferencia sobre la vida después de la muerte, contó que la grabadora estaba guardada en una caja de madera, envuelta en un paño azul, como si fuera algo sagrado. Dijo que ya no escuchaba la cinta con frecuencia, pues no lo necesitaba. El mensaje ya estaba grabado dentro de él. No estoy muerto. Aquello se había convertido en un recordatorio silencioso de que la vida continúa de maneras que no siempre logramos ver. Al final de la charla, un señor de cabellos blancos se acercó y dijo que había escuchado algo similar cuando su esposa falleció. La diferencia era que él nunca se lo contó a nadie, por miedo a parecer frágil o ridículo. Pero ahora, después de escuchar aquel relato, se sentía validado. Este es el verdadero poder de historias como esta. No es probar que los espíritus hablan, sino recordar que nosotros aún podemos escucharlos. Este encuentro con el señor de la audiencia marcó profundamente al nieto de Evelyn. Entendió allí que su experiencia no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, silencioso y a menudo reprimido. Muchas personas pasan por vivencias inexplicables, pero prefieren callar por miedo al juicio. Al dar voz a lo que vivió, abrió espacio para que otros también compartieran sus historias, sus señales, sus dudas. Aquello se convirtió en un movimiento discreto, pero creciente, de escucha y acogida. La grabación en sí dejó de ser el centro de la cuestión. Lo que importaba ahora era el efecto que provocaba, un despertar. Las personas comenzaban a ver sus propias experiencias con más respeto y menos vergüenza. Kayse solía decir que la verdad no necesita defensa, solo espacio para manifestarse. Con el tiempo, otros investigadores comenzaron a incluir el caso de Evelyn en sus publicaciones. El audio fue tema de artículos, conferencias e incluso de un documental independiente. Pero, curiosamente, nunca se hizo viral. La grabación original jamás fue publicada abiertamente en Internet. Era reproducida solo en ambientes controlados, con el consentimiento de la familia. El motivo era simple: no querían que aquello se convirtiera en un espectáculo. Se trataba de algo íntimo, con un valor emocional profundo. El nieto decía que el respeto por el contenido era más importante que la fama. Prefería que las personas reflexionaran sobre el sentido del mensaje, que se impresionaran con el hecho en sí. Esta postura llamó la atención de estudiosos serios, que veían allí un ejemplo raro de ética en la conducción de un caso espiritual. En una de las conferencias, un especialista en comunicación interpersonal comentó que la frase captada tenía una estructura curiosa. No estoy muerto es una negación directa, pero no agresiva. Es una forma de afirmar la propia existencia sin dramatización. Esto es raro en relatos mediúmnicos, que suelen ser vagos o simbólicos. Esta claridad llamó la atención incluso de lingüistas, que analizaron la entonación, el tiempo entre las palabras y la construcción de la frase. Concluyeron que había una intención comunicativa auténtica, como si el mensaje fuera cuidadosamente pensado. Esto daba más peso al contenido. No era un gemido, ni un susurro. Era una declaración, y quizás por eso generó tanto impacto. La idea de que alguien podría afirmar su presencia, incluso después de la muerte, habría posibilidades antes ignoradas. Inspirado por todo esto, el nieto decidió escribir un pequeño libro sobre el caso.
No quería crear polémica ni defender creencias. Quería solo relatar los hechos, compartir lo que aprendió y ofrecer un punto de vista diferente sobre el duelo. El libro fue lanzado de forma discreta, pero tuvo buena aceptación entre lectores que ya habían enfrentado pérdidas. Muchos decían que, al leer, sentían como si conversaran con sus propios difuntos, como si recibieran una carta olvidada en el tiempo. La propuesta del libro era simple: explorar lo que significa seguir existiendo. Y sobre todo, respetar los límites entre fe, ciencia y experiencia personal. Edgar Cayce siempre reforzaba la importancia de unir razón e intuición. Para él, el verdadero conocimiento venía del equilibrio entre ambos. Esta visión fue adoptada por el autor como guía. A lo largo de la difusión del libro, recibió decenas de cartas y correos electrónicos con relatos de experiencias similares. Gente sencilla, de varias regiones, contando que escucharon nombres susurrados en la habitación, que soñaron con despedidas imposibles o que sintieron toques suaves cuando estaban solos. Cada relato tenía su propia lógica, su intensidad, su dolor, pero todos compartían un rasgo común: el deseo de conexión. Aquello reveló que el fenómeno no era un evento aislado, sino una manifestación de algo mayor y más profundo. Algo que quizás siempre estuvo presente, pero que ahora encontraba brechas para expresarse. El autor comenzó a entender que, más que probar la existencia del más allá, lo que realmente importaba era acoger la experiencia humana que emergía de esos encuentros. Esta comprensión lo transformó. Antes él veía la grabación como un evento extraordinario, algo fuera de lo común. Ahora la veía como una invitación a la escucha. No solo de voces, sino de sentimientos, de memorias, de todo aquello que insiste en permanecer incluso cuando parece haber terminado. Comenzó a visitar grupos de apoyo a personas en duelo, no como especialista, sino como alguien que también buscaba entender. Compartía su historia y escuchaba otras tantas. Percibió que había algo terapéutico en el intercambio, que hablar sobre lo que no se entiende puede ser más curativo que intentar callar para protegerse. Cayce decía que el alma se manifiesta cuando hay espacio interior para que surja. Y quizás sea esto lo que estos relatos nos enseñan, que la escucha es el puente más fuerte entre los mundos, incluso cuando el sonido parece imposible. Mientras se sumergía en esos intercambios, el nieto de Evelyn empezó a notar algo sutil, pero constante. Las personas que relataban fenómenos similares no buscaban explicaciones técnicas, sino reconocimiento. No querían que alguien dijera que aquello era real, sino que comprendía lo que sintieron. Esto hizo que cambiara su enfoque. Empezó a escuchar con más empatía y menos prisa. En lugar de investigar el origen de cada ruido o susurro, procuraba entender el impacto emocional que aquello provocaba en quien lo vivió. Esa escucha activa acercaba a las personas y creaba lazos profundos. Percibía que el dolor del duelo disminuía cuando la experiencia era acogida. Cayce reforzaba esa idea, al decir que la curación espiritual comienza cuando el sufrimiento encuentra sentido. La grabación dejada por su abuelo había dado sentido a la ausencia. Esa nueva mirada influyó incluso en sus elecciones profesionales. Abandonó la carrera de ingeniería y se graduó en psicología. Deseaba ayudar a otras personas a atravesar la pérdida con más ligereza y menos miedo. Usaba el caso de su abuela como ejemplo en algunas clases, siempre con el cuidado de no imponer su visión, sino de abrir espacio para la reflexión. Sus profesores veían en él un raro equilibrio entre razón y sensibilidad. Al graduarse, optó por trabajar con adultos mayores y familiares en duelo. Sabía que muchas de esas personas guardaban experiencias no dichas, señales que preferían silenciar, y ahora él podía ser alguien capaz de escuchar. Más que el audio en la grabadora, se había convertido en un puente entre mundos, ayudando a otros a percibir que quizás la muerte no sea el fin, sino solo un nuevo tipo de presencia. Durante años, él siguió en ese camino. En grupos terapéuticos, ayudaba a transformar el miedo en memoria, la ausencia en conversación, el dolor en significado.
No prometía respuestas ni garantizaba reconexión, pero ofrecía escucha, respeto y coraje. El coraje de no desacreditar la propia vivencia. Muchos de sus pacientes decían que solo después de esas conversaciones lograron dormir en paz, soñar nuevamente, reorganizar las fotos de la persona que se fue. Algunos incluso se arriesgaron a grabar sus propias madrugadas, no en busca de voces, sino como gesto simbólico de apertura. Era como decir, si aún estás cerca, puedes hablar, estoy listo para escuchar. Esta actitud, inspirada por el caso de Evelyn, se convirtió en una práctica terapéutica en su consultorio, siempre realizada con cuidado y consentimiento. Cierta vez, una señora contó que después de perder a su hija en un accidente, dejó una radio antigua encendida por varias noches seguidas. No esperaba escuchar nada, pero decía que aquello le daba consuelo. Era como si dejara una puerta entreabierta. Ella no captó ninguna voz, ningún sonido especial, pero empezó a soñar con más frecuencia. Los sueños eran tranquilos, simples, sin mensajes directos, solo escenas en las que estaban juntas, haciendo cosas banales del día a día. Esa experiencia la ayudó a salir del estado de letargo en que estaba. El psicólogo explicó que, según Kayse, los sueños son una de las vías más accesibles de contacto entre dimensiones y que no toda comunicación necesita palabras. A veces, el simple sentimiento de presencia ya es suficiente para curar partes que parecían perdidas. La mujer sonrió en silencio. Estos relatos, aunque discretos, comenzaron a formar un mosaico de experiencias que escapaban a la lógica tradicional y, curiosamente, todos tenían un efecto en común: disminuían el miedo a la muerte, no porque prometieran reencuentros o respuestas definitivas, sino porque mostraban que el vínculo entre dos personas no depende solo del cuerpo. Kayse siempre insistía en que la conciencia sobrevive, que el alma es un campo vibratorio en constante movimiento. Y cuando entendemos esto, el duelo cambia de forma. Pasa a ser no un hueco, sino una travesía, algo que se recorre con nostalgia, sí, pero también con esperanza. La grabación con la frase «no estoy muerto» dejó de ser un fenómeno aislado y pasó a ser un símbolo, un recordatorio de que quizás la escucha es más poderosa que cualquier certeza. Fue por eso que, años después, el nieto decidió donar la cinta original a un centro de estudios espirituales que mantenía un acervo de registros históricos. Hizo esto no para deshacerse de ella, sino para que el contenido pudiera ser protegido y analizado con el cuidado que merecía. Antes de entregar, escuchó una vez más el audio, solo, en su consultorio. Cerró los ojos y dejó que el mensaje resonara. No estoy muerto. No sintió miedo ni sorpresa. Sintió gratitud por todo lo que aquella frase había transformado en su vida, por todo el camino que había abierto, y por saber que, de alguna forma, su escucha había servido para que otras personas encontraran también sus propias voces, sus propias señales. La grabadora fue apagada, pero la conexión seguía viva, dentro de él y en todos los que escucharon con el corazón. Después de la donación de la cinta, el centro espiritual creó una sala especial para preservar y estudiar casos de comunicación post-mortem. La grabación fue guardada en una caja fuerte climatizada y se hicieron copias digitales para fines académicos. El nieto de Evelyn fue invitado a inaugurar el espacio y dar una charla sobre el impacto emocional de aquella experiencia. Durante el evento, mencionó que la frase «no estoy muerto» no era solo sobre la supervivencia del alma, sino también sobre la permanencia de los lazos humanos. Explicó que muchas veces la muerte silencia más a los vivos que a los muertos. Las personas quedan atrapadas en el silencio del duelo, temiendo parecer débiles por sentir, por escuchar, por recordar. La frase del abuelo, por misteriosa que fuera, funcionaba como permiso para seguir sintiendo. Era como si dijera, no necesitas borrar lo que viviste para seguir adelante. Al final de la charla, una joven se acercó y preguntó si él creía que todos podían recibir este tipo de mensajes. Él respondió con honestidad,
Dijo que no sabía si todos recibirían una voz audible, pero que todos, en algún momento, sentirían una presencia, una señal, un gesto sutil viniendo de quien partió. Contó que esas señales rara vez aparecen cuando son forzadas, que es preciso abrir espacio, pero sin expectativas. Permitir que la ausencia hable aunque sea en silencio. La joven se emocionó y contó que había perdido a su padre hacía poco tiempo. Dijo que sentía culpa por no haberse podido despedir. Él escuchó con atención y respondió con firmeza. A veces la despedida sucede después. A veces la conexión continúa de forma inesperada, como una frase grabada en la oscuridad, como un sueño tranquilo, como un perfume olvidado en el aire. A partir de aquel día, él pasó a integrar el grupo de curadores del centro, auxiliando en la selección de relatos y en el apoyo a familias que buscaban entender experiencias similares. El trabajo no era fácil. Muchas veces involucraba dolor, confusión y resistencia. Pero también había momentos de alivio, de reconciliación, de reencuentro consigo mismo. Cada relato era tratado con respeto, sin prisa para interpretar, sin intento de probar nada. Solo escucha y acogida. Poco a poco, percibió que su función no era confirmar la existencia del más allá, sino ayudar a las personas a dar un nuevo significado a lo que vivenciaron. Esto estaba en perfecta armonía con las enseñanzas de Kaize, que siempre valoraba la experiencia individual por encima de las doctrinas. Para él, el camino espiritual estaba hecho de vivencia y no de imposición. El nieto continuó su trabajo por más de 2 décadas. Se convirtió en una referencia en el campo de la acogida post-duelo y publicó otros 2 libros, siempre orientados a la integración entre ciencia emocional y espiritualidad práctica. En uno de sus textos, escribió que la frase de su abuelo fue el punto de inflexión de su vida, un llamado inesperado, venido del silencio, que lo puso ante una nueva forma de escuchar el mundo. Él decía que el dolor de la pérdida nunca desaparece totalmente, pero puede transformarse, y que a veces todo lo que una persona necesita para empezar ese proceso es escuchar algo que la saque del vacío, algo simple, directo, como la certeza de que el amor no muere. Esa convicción, construida a lo largo de años de escucha y estudio, se convirtió en el cimiento de su misión. A pesar de su trayectoria sólida y reconocida, él nunca se presentó como dueño de la verdad. Siempre decía que el misterio forma parte de la existencia y que no hay problema en no entenderlo todo. Enseñaba que aceptar la duda con humildad es un paso esencial para lidiar con lo desconocido. Rechazaba fórmulas preestablecidas, creencias impositivas o promesas milagrosas. Prefería preguntar, ¿qué sentiste? ¿Qué significó esto para ti? Creía que cada persona tiene una clave propia para acceder a su experiencia con lo invisible, y que lo más importante no era convencer a nadie, sino permitir que el otro se escuchara a sí mismo. Este enfoque ético y respetuoso hizo que muchos, incluso escépticos, confiaran en él. Porque él no quería convertir, quería comprender. Y en esa escucha, creó puentes donde antes solo había silencio. Hoy, ya jubilado, él aún recibe cartas y correos electrónicos con relatos de todo tipo. Algunas con registros de audio, otras con sueños recurrentes o sensaciones extrañas en momentos de soledad. Él las lee todas con atención, aunque ya no actúa como antes. Cuando siente que debe, responde con una carta simple escrita a mano diciendo, «Confía en lo que viviste». Esa frase, que encierra el espíritu de todo lo que aprendió, resume su camino. La historia de la grabación con la frase «No estoy muerto» no fue solo un fenómeno sonoro, sino un antes y un después. Transformó un dolor personal en una misión de vida y mostró que el verdadero sentido de la escucha es abrir espacio para aquello que aún pulsa, incluso cuando todo parece haber terminado, porque a veces lo que más necesitamos oír es justamente lo que no logramos explicar. Los domingos suele caminar por un parque cerca de su casa, donde hay un banco de madera bajo un árbol antiguo. Le gusta sentarse allí y observar a la gente.
Dice que es en esos momentos de silencio cuando siente más fuerte la presencia de su abuelo, no como una voz ni como una señal visible, sino como una calma que lo llena. Cree que, después de todo lo que vivió, aprendió a percibir lo invisible con más claridad, y que no es necesario probar nada a nadie cuando la experiencia es verdadera dentro de uno mismo. A veces, lleva consigo la antigua grabadora, ahora sin cinta, solo como símbolo. La coloca en su regazo, cierra los ojos y rememora el sonido que cambió su historia. Este ritual simple se ha convertido en una forma de gratitud, una manera de decir: escuché, comprendí y ahora transmito esta escucha. Él sabe que no todos tendrán experiencias tan directas como la que vivió, pero cree que todos en algún momento recibirán algún tipo de mensaje. Puede ser un sueño, un recuerdo fuerte, una intuición repentina, y que el secreto está en no rechazar esas percepciones con miedo o vergüenza. Al contrario, es preciso acogerlas con ligereza, sin transformar todo en explicación. Muchas veces, lo que parece ilógico tiene un valor simbólico enorme. No se trata de probar la vida después de la muerte, sino de dar sentido a la vida que continúa. Él aprendió que el duelo no es una enfermedad, sino una adaptación, y que la nostalgia, cuando es reconocida y escuchada, puede ser una fuerza de reconexión. Su historia muestra que, incluso ante el silencio de la pérdida, algo aún puede ser dicho, y más importante aún, algo puede ser oído. Para quien escucha este video ahora y ya perdió a alguien querido, queda la invitación a la escucha. No espere fenómenos espectaculares, ni se culpe si nada sucede. Simplemente esté abierto. Recuerde a esa persona con cariño. Pronuncie su nombre en voz alta. Deje que la memoria se manifieste. A veces, este simple gesto ya es suficiente para sentir algo diferente en el aire. Si viene un escalofrío, una lágrima, una paz repentina, acójalo. Kaiser decía que el alma es sensible a los llamados sinceros, y que, cuando el corazón está en paz, se hace posible captar lo que antes pasaba desapercibido. No se trata de buscar pruebas, sino de permitir encuentros, porque los vínculos verdaderos no se rompen con la muerte. Solo cambian de forma, piden otros oídos, otros lenguajes, y muchas veces todo comienza con una frase inesperada. Hoy, Evelyn ya no está entre nosotros. Partió algunos años después de la grabación que cambió su vida, pero dejó un legado de amor, de escucha y de presencia. Su nieto cuenta que, poco antes de que ella falleciera, ella le tomó la mano y dijo: «Ahora sé que él me está esperando, no con miedo, sino con serenidad». Esa certeza, nacida de una experiencia inusual, transformó sus últimos días. No hubo desesperación ni angustia, solo la tranquilidad de quien sentía que no se estaba despidiendo, sino solo atravesando un nuevo camino. El nieto, al verla partir con esa paz, tuvo la certeza de que todo lo que vivieron juntos había valido la pena, que aquella frase en la grabadora fue más que un fenómeno, fue una llave, una puerta que se abrió entre mundos y que permanece abierta mientras alguien aún escuche. Si esta historia le ha conmovido de alguna forma, considere compartirla con alguien que necesite escucharla. A veces, una simple narrativa puede traer consuelo a quien enfrenta el silencio de la ausencia. Y si quiere seguir recibiendo contenidos como este, con historias reales que despiertan reflexión y esperanza, suscríbase al canal. Aquí siempre buscamos traer temas que conectan mente, corazón y alma con respeto, profundidad y humanidad. El camino de la vida está lleno de preguntas sin respuesta, pero escuchar experiencias como esta puede ayudarnos a caminar con más confianza. Porque, al final de cuentas, no se trata de creer o no, sino de estar abierto a lo que aún puede ser dicho. Y si un día usted escucha, incluso en el más profundo silencio, a alguien diciendo «no estoy muerto», quizás sea solo un recordatorio de que el amor sigue vivo.